Listo, ya estamos grabando. A ver, déjenme ver los comentarios porque están interesantes. Le andan pidiendo 4 años, 2 años si no terminas. No te preocupes, vamos a platicar de eso, Antonio. Sí, sí, Luis, sí, sí, Antonio, eso de los años en la industria no asegura absolutamente nada. Pudiste haber estado 2 años encerrado en un closet, trabajando con PHP y tomar un cursito de 2 semanas, un bootcamp, y ya con eso ya puedes decir que tienes 4 años. Bueno. Sí, esto se va a poner bastante denso. La verdad, estamos en una edad de oro. Ya les platicaré de eso posteriormente. No saben la cantidad de ofertas de chamba que están cayendo, de cantidades brutales si saben hablar inglés. Entonces, está bien interesante el entorno de negocios para los pythonistas. Entonces, aprovechen. Bueno, vamos a hablar, ya vimos el tema de la especificación de JSON Schema. JSON Schema define las bases para una buena transmisión de datos. Ya que nosotros tenemos esta base de la transmisión de datos, vamos a ver cómo OpenAPI se encarga de otros temas. Y lo que vamos a ver es que cuando veamos las mejores prácticas, estos conceptos de mejores prácticas ya los estamos adoptando con OpenSchema. Entonces perdón, con OpenAPI. Entonces, entramos con OpenAPI y la estructura básica, ustedes van a verla aquí. Aquí está la documentación de los servers, de los paths y los parámetros. Vamos a ver. ¿De qué se compone primordialmente un documento de OpenAPI? Y por cierto, les voy a pedir en SRC, dice API muestra YAML, de aquí. Por favor, descárguenlo. ¿Cómo se descargan? Lo seleccionan, download. Y sí, lo voy a ver con Postman. Déjenme ver si está Postman por aquí. Con Insomnia. Aquí está. Vamos a trabajar con esta estructura. Esta estructura es un poco más compleja que la que estuvimos trabajando con el ABC de alumnos. Entonces es con lo que vamos a estar jugando el día de hoy. Creo que no la puedo hacer más grande, pero bueno. Entonces nosotros tenemos la versión de OpenAPI. Ustedes se van a encontrar, como yo les comentaba, de que antes las versiones de OpenAPI se llamaban Swagger. Ahora las versiones empiezan en la 2.0 y están avanzando así. La actual es la 3.0. Aquí tenemos los tipos ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a dejarla aquí y vamos a continuar. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la sección de información. La información es sobre todo para documentación. ¿Qué archivo hay que descargar? API muestra. Tienen que actualizar su repositorio. Y si se les complica, ahorita se los paso, no se preocupen. Entonces, ¿qué tenemos? Description lo vamos a encontrar prácticamente en todos los elementos de la estructura. Description es parte de la documentación. Version es la versión de la API, que es una muy buena práctica. De hecho, es lo que vamos a ver más adelante.
Este estándar, esta especificación de OpenAPI, nos permite trabajar con buenas prácticas. Es el fin último de la especificación, de que todas estas mejores prácticas que nos costó mucho trabajo y muchos años poder identificar, a través de este tipo de especificaciones, pues prácticamente ya vienen implícitas. El título de la documentación de la API, términos de servicio, obviamente nosotros tenemos que hacer un disclaimer de qué va a ocurrir con la API si la vamos a publicar. Contacto, si nosotros tenemos algún tipo de licencia para la API y dónde se encuentra la licencia, y si hay alguna documentación externa. Como pueden ver, esto es información general. No tiene demasiada ciencia. Al final de cuentas, esto es para el consumo del usuario o del desarrollador que quiere conocer más sobre la API. Luego vienen las etiquetas. Las etiquetas sirven para separar dependiendo de qué de qué usuario vamos a tener. Las etiquetas se definen muy fácil. Si ustedes se fijan, es un objeto que contiene una regla. Cada uno tiene un elemento nombre y aquí el nombre de la etiqueta. Y podemos colocarle una descripción. Las descripciones normalmente son opcionales. Aquí, en esta liga, ustedes pueden ver cómo se pueden hacer, cómo ustedes pueden utilizar las etiquetas para diferenciar cierto tipo de elementos. Por ejemplo, aquí dice Find by the Status. Es cuando yo me refiero a mascotas. Y entonces yo puedo buscar el estado de salud de una mascota aquí, su historial médico. Y aquí abajo tengo Store Inventory. Esto no me interesa a mí para conocer cómo está mi mascota, cómo está mi animalito en el veterinario, sino que yo lo voy a utilizar para la tienda del veterinario. ¿Cómo se va a ver? Pet y Store. Si nosotros nos vamos al ejemplo que tenemos aquí publicado no es aquí, déjenme abro Google. Ustedes se fijan, tengo dos etiquetas, ABC alumno y OutDP. Si me voy a la especificación, creo que está hasta abajo. Aquí tengo tags y tengo ABC alumno y OutDP. OutDP corresponde a la autorización. Si se fijan, aquí dice los tags. Es para la autenticación. Y el otro tiene que ver con ABC alumno, son cosas distintas. Yo puedo diferenciar. Una cosa es la autenticación, que yo puedo utilizar, imaginemos que esta API se extiende, y entonces además tengo el alta baja y baja de alumnos, tengo el sistema de asignación de salones, el sistema de calendarización de profesores y cosas así, y cada uno va a tener una etiqueta distinta. Eso me permite tener orden en las APIs. En este caso, en el archivo que nosotros descargamos, simplemente tenemos una etiqueta, que es usuario. La siguiente sección es servers, en donde yo le voy a decir dónde se van a encontrar los servidores que van a presentar esta API. Puede ser más de uno. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, está demo.pythonista.io y el otro es app.pythonista.io. Ustedes pueden identificar varios servidores y en la documentación los pueden ver aquí. Si ustedes se fijan,
la descripción se vuelve parte de este elemento dentro del menú, de ¿cómo se llama? El pull down menú desplegable. Y esta fue la parte fácil. Ahorita viene la parte difícil. Los tags se ponen para cada endpoint, ¿verdad? No es necesario, Alex, pero sí es una muy buena práctica. De hecho, los tags que sacamos de aquí, de estos tags, el de ABC alumno JVP, yo lo sacó del blueprint de Flask. Los que no estuvieron en el curso de Flask, Flask maneja una cosa llamada blueprint. Un blueprint es una especie de módulo que contiene ciertas URLs y ciertas funciones o métodos, dependiendo de cómo hayan hecho el blueprint. Lo que hice fue crear un blueprint, es decir, una serie de endpoints para el tema de ABC alumnos y otro blueprint específicamente para el tema de la autenticación. Y lo que estoy haciendo como desarrollador es separar funcionalidades. La funcionalidad de altas, bajas y alumnos, que es una cosa, y otra, que es la autenticación. Están separadas en mi código y lo que hizo OpenAPI, perdón, OpenAPI fue, más bien, Swagger UI, lo que hizo fue a partir de estos blueprints, crear etiquetas. Y está muy correcto, de hecho está bastante bien, porque así funcionan los blueprints. Los blueprints van a tener un conjunto de endpoints con una funcionalidad particular. Y entonces yo puedo tener el blueprint de altas y bajas, el blueprint de salones, el blueprint de profesores, el blueprint de, no sé, de la cafetería, o el de blueprint de almacén. Y no voy a estarlos mezclando todos, simple y sencillamente los tengo en módulos separados y puedo echar mano de ellos. Entonces, desde el diseño se generan las etiquetas. Vamos a continuar. Bueno, aquí terminamos la parte facilita. Aquí es en donde se empiezan a poner las cosas bastante rudas. Ok, con OpenAPI FastAPI, ok. Los tags son... Listo, muy bien, vamos a continuar. Siguen las rutas. Las rutas es la parte básica, es lo que nos interesa a nosotros, son los endpoints con los que vamos a estar trabajando nosotros. ¿Cómo funcionan? Acá está. Servidores, tenemos los componentes. Creo que, a ver, déjenme ver. Ah, no sé, aquí está. Creo que cometí un error. Entonces tenemos las rutas. Ahorita hablamos de los componentes. Por cierto, el orden es indistinto. Si ustedes se fijan, aquí en lo que se autodocumentó, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte? Aquí está. Aquí en el otro navegador. Si ustedes ven el JSON, el primer elemento es componentes. Y el siguiente elemento más abajo, pero bastante abajo, es info. Y aquí debe de estar, ¿dónde está? Aquí está, rutas. Entonces está info, luego está rutas, y hasta arriba está componentes. El orden no va a alterar el resultado. Al final de cuentas vamos a tener esto de manera bastante ordenada. Entonces, ¿qué sucede con las rutas? Las rutas me permiten utilizar, y aquí está la documentación,
Las rutas me permiten definir eso, un path muy particular, pero ¿cuál es la sintaxis de las rutas? Tengo segmento 1, que puede ser cualquier texto, y luego, entre llaves, un parámetro, otro segmento y un parámetro. Entonces, para definir una ruta, yo puedo utilizar lo siguiente. Diagonal API, que es la ruta principal, y voy a colocar entre llaves un parámetro. Este parámetro puede cambiar, y esto que cambia va a ser capturado y va a obtener el nombre de clave. Va a ser un parámetro dentro de la URL que va a ser capturado. No necesito tener una diagonal. Por ejemplo, aquí tengo clave, guión medio ID y otra diagonal. Puedo colocar cuántos parámetros yo quiera, o no puedo colocar ninguno, como sucede aquí. Entonces, cuando yo me encuentre esto se vuelve un parámetro. Y así es como yo defino una ruta. Después, para cada ruta, yo defino un método. Y yo puedo definir los parámetros generales de mi ruta. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tengo esta ruta en donde tengo usuario y estoy capturando email y estoy definiendo el método get. El método get va a aplicar al tag usuario. Le puedo colocar un resumen, que es opcional, una descripción, que si yo si me paso, si se pone muy larga, así, si de repente siento que está muy larga, le puedo dar enter y la puedo indentar. Y ya indentada, va a ser reconocida como una sola línea. Si ustedes se fijan aquí en get, voy a hacer esto más para acá. Yo tengo usuario y email. Si le pico, summary, está aquí, en obtiene los datos del usuario. Y description está aquí abajo. Yo acabo de definir un parámetro. Este parámetro es email. Aquí tengo dos parámetros, uno que se llama email y el otro que se llama área. Entonces aquí tengo un parámetro en donde yo tengo que definir el nombre, vamos a llamarle variable, el nombre de la variable, el nombre de la clave, que es email. In me va a indicar dónde se encuentra. Puede ser en la ruta o en la consulta que yo estoy haciendo. Recuerden, la consulta es eso que viene después del signo de interrogación. Y entonces yo después del signo de interrogación voy a colocar área. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos los parámetros y tengo las respuestas. Como yo les comentaba, estamos acostumbrados a que solamente vamos a tratar las respuestas 200, el código 200. Entonces tengo responses, el código, otra vez una descripción que es totalmente opcional, pero aquí viene algo interesante. Si yo voy a regresar algo, voy a utilizar content y el tipo de contenido que yo voy a enviar. Por defecto es application JSON, pero no necesariamente. Déjenme ver si lo tengo en los apuntes. Códigos de estado,
Data Models, no, no está. Lo voy a añadir. Sí, tengo que añadirlo. Nosotros, es de una vez. Si vamos a OpenAPI Content, Response Content. Se los voy a colocar en el chat. Y lo voy a añadir aquí. Los contenidos de respuesta, esto de aquí, me dice el tipo de aplicación. Y en el tipo de aplicación yo tengo que definir un esquema del contenido de la respuesta. Si vamos a la liga, vemos cómo está esto. Tenemos una descripción y se define un esquema. Ahorita les voy a platicar qué es esto de signo de moneda ref. Puedo manejar los estados y el cuerpo del esquema. Puedo utilizar application JSON. Sin embargo, podemos utilizar application PDF si regresa a un archivo. Alguno de estos no es lo mismo, por ejemplo, las dimensiones y medidas de un gato que de un perro, que de un hámster o que de un pez. O un 204 que no regresa nada. Inclusive yo puedo regresar algún tipo de encabezado de respuesta. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos con Corso. Entonces nuestra respuesta puede tener varios tipos de elementos. Por ejemplo, aquí no está, pero déjenme ver. Un XML. Lo voy a colocar aquí. También aquí en las respuestas, en contenidos de las respuestas. Seguramente por aquí es referencing JSON, déjenme ver si es posible. Sí. Bueno, con la lógica. No se preocupen, ya saben que los apuntes se actualizan. Entonces, todo lo que estoy poniendo aquí siempre va a estar creciendo. No, no está. A ver, vamos a ver, JSON. Aquí está. Se los voy a colocar también. Pero es en request body. Bueno, ahorita vamos de request body. Entonces, nosotros decimos el tipo de aplicación y el esquema del contenido de respuesta. Si ustedes se fijan, esquemas en todo esto. Ahorita vamos a hablar ver qué son los esquemas. Aquí también. Entonces, lo que ya tenemos es una estructura básica. La estructura básica de la URL es un método. Cada método puede tener un tag, que este es opcional. Un resumen, que también es opcional. Una descripción, que es opcional. Y parámetros.
Y estos parámetros, yo tengo que indicarle cuál va a ser el nombre de su clave, dónde se encuentra, si es en la URL o en la consulta, una descripción opcional. Yo puedo colocar inclusive un ejemplo de cómo debe de ser el parámetro y si es obligatorio o no. Y otra vez, esquema. Este esquema está basado en JSON Schema. En este caso, simple y sencillamente es una cadena de caracteres, entonces es type string. Tengo este otro que es área, que está en el query. Tiene una descripción. Y el esquema habla de una referencia. Ahorita vamos a ver qué significa esta referencia. En este momento simplemente tomen en cuenta de que siempre, cuando hablamos de un parámetro, tenemos que definir un esquema que habla de cuál es su estructura de este esquema. ¿Qué pasa si de repente a mí se me olvida un parámetro? Me va a marcar un error. Me dice, tú colocaste en la ruta usuario email, pero no lo estás definiendo en ningún lado. Si yo coloco un parámetro en la ruta, tengo que definirlo. Si no, me va a marcar un error. Héctor, cuando dice método, ¿se refiere a estos paths que se mandan llamar en método de Python? No. Si ustedes recuerdan, yo les hablaba de que cuando tenemos un servicio en HTTP, nosotros podemos utilizar métodos get, post, put, delete, options, connect, etcétera, etcétera. Entonces es un método HTTP. Recuerden, OpenAPI es totalmente independiente de los lenguajes de programación. Cuando me refiero a un método, es un método HTTP. En este caso es get. Pero más abajo tengo un post y otro get. Estos son los métodos que estoy utilizando. Entonces, cuando yo utilice el método get aquí, bueno, para empezar tengo que asegurarme de que sea email. Es más, creo que puedo colocar aquí otra cosa. ¿Dónde está? A ver si me lo permite. Una de las características que tiene también OpenSchema, ¿me lo pasó? Sí. Es que además del tipo básico, yo puedo definir un formato de JSON Schema. Entonces yo le voy a colocar JSON Schema format. Bueno, ahorita lo vamos a hacer en tipo de datos, no me voy a adelantar. Pero, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que aun cuando sé que es una cadena de caracteres, tiene que ser obligatoriamente en un formato de correo electrónico. Si ustedes se fijan, me lo aceptó. Ahorita vamos a hablar de los tipados, pero tómenlo en cuenta. Yo puedo definir un formato email. Ya tenemos los parámetros que debemos de tener y las respuestas. Pero esto es en un método get. El método get no está recibiendo ningún cuerpo de la petición. Sí, ahí viene el tema mira, efectivamente lo de las idempotencias, ahorita lo platicamos. Vamos a ver el método post. Aquí tengo el método post de este path. Si ustedes se fijan, es distinto. Es usuario, notificaciones, y aquí tengo el parámetro ID de usuario. Este parámetro, si ustedes se fijan, no está definido en get.
Ni tampoco está definido en post. Este parámetro es un parámetro general para toda la URL. Yo puedo manejar parámetros generales del URL o parámetros específicamente para cada método. Por ejemplo, en get tengo el parámetro unidad negocio. ¿Dónde? En un query. Pero si se fijan, no es obligatorio. Y tengo otro que se llama activos, que también está en el query y es booleano. Aquí es en donde entra la lógica que preguntabas, Héctor. Sí lo preguntaste tú, ¿verdad, Héctor? Yo ya voy a tener una manera de validar los datos que llegan, pero, y de hecho, este esquema lo modifiqué bastante fuerte de un caso de la vida real. Nosotros vamos a tener este endpoint en donde yo tengo un usuario. Y con el usuario, yo voy a hacer un listado de documentos. En este caso, esos documentos son notificaciones. Estas notificaciones pueden pertenecer a una unidad de negocio en particular. Entonces, cuando yo hago la implementación, en la base de datos tengo que buscar todas, si yo estoy utilizando este parámetro, es búscame todas las notificaciones que correspondan a este ID de usuario, pero solo que correspondan a esta unidad de negocio. Y solamente aquellos que estén activos. Ahí es en donde entra la lógica del negocio. Lo que tú tienes que hacer ya con estos parámetros es generar, dependiendo de cada caso, el query que vas a hacer a la base de datos. Un query general que te va a traer todas las notificaciones, un query que te va a traer únicamente aquellas que pertenezcan a la unidad de negocio, un query que te traiga las notificaciones activas o un query que te traiga por unidad de negocio y por estado de actividad de la notificación. Esa lógica tú la tienes que implementar, no viene por defecto en este stock que nos trajimos del código, que nos trajimos de CodeGen. A ver, Roger. A ver, aquí arriba, Ricardo. Por ejemplo, ¿cómo le puedo indicar un código personalizado, por ejemplo, a una expresión regular? Creo que no maneja expresiones regulares, tendrías que validarlas tú. De hecho, déjame ver. Déjame ver si JSON esquema maneja expresiones regulares. ¿Sí? Sí puedes manejar expresiones regulares. Entonces los voy a pegar. Recuerden, OpenAPI está basado en JSON esquema. Todas las reglas que tú puedes aplicar a JSON esquema las puedes aplicar a la validación de los datos. Un esquema hace precisamente eso. Te va a colocar todas las reglas para ver si pasa o no pasa. Y en este caso, pues tienes una expresión regular. Ahora, esta expresión regular, déjenme me regreso, la vas a validar con los datos que trae unidad de negocio. O que trae, por ejemplo, si yo quisiera validar, por ejemplo, en el caso de alumnos, déjenme ver si lo tengo aquí. De alumnos.yaml, yo podría decir, esto podría ser una expresión regular, algo similar a lo que tú estás haciendo aquí. Le colocaría tildecito, luego 4 y luego de 0 a 9. Y entonces van 7 y de 0 a 9. Y entonces estaría diciendo que acepte una expresión regular, bueno, que estoy utilizando una expresión regular
en una cadena de caracteres con que maneje 7 dígitos obligatoriamente. Aquí yo lo que estoy haciendo es utilizar validadores. No me voy a adelantar. Ahorita vamos a ver el formato y los validadores que podemos aplicar. Entonces continuamos. Pero no voy a API muestra. Ahora es buen momento para irnos a los esquemas. Nosotros en este momento estamos recibiendo parámetros. Los parámetros los podemos validar de antemano. ¿Cómo lo hacemos? A través de un esquema. En Components, yo tengo una serie de elementos. Déjenme mover los apuntes. Tenemos cuerpo de peticiones, esquemas, que normalmente son esquemas de entrada y salida. Puedo definir parámetros, puedo definir respuestas, puedo definir encabezados, cómo los voy a enviar, inclusive ejemplos y llamadas a algún sistema en particular. Y me faltó por ahí algún otro, ahorita me acuerdo cuál. Vamos a ver qué son los esquemas. Cuando yo hablo de componentes, hablo de elementos que yo puedo reutilizar dentro de mis rutas. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir un esquema de salida para distintas rutas. Lo defino en componentes y genero el esquema. Aquí es en donde viene un esquema muy particular. Si ustedes se fijan donde dice campo, ¿dónde está el campo? No, área. El esquema hace una referencia. Este símbolo de moneda y ref indica que es un recurso que tú vas a consultar. Puede ser una referencia a una URL externa, a un documento externo, o puede ser una referencia, se utiliza en el signo de gato, el hashtag, al documento actual. Entonces, del documento actual, búscame components, y en components, busca esquema, y en esquemas, áreas de negocio. Áreas de negocio es de tipo string y contiene un elemento enum. Enum es un catálogo, hace una enumeración. Y entonces es una cadena de caracteres que tiene este catálogo. Fin, ven o pivot. Finanzas, ventas, operaciones y bodega, por ejemplo. Y entonces estas son las opciones. Esto lo voy a estar utilizando constantemente y en lugar de tener que escribir esto constantemente, simplemente defino un esquema y lo reutilizo como una referencia. Y entonces tengo esta referencia aquí en áreas de negocio. Y por aquí debo de tener otra referencia aquí, áreas de negocio. Esto me permite tener consistencia. De hecho, uno de los errores más garrafales que he visto, y precisamente fue con el cliente de donde saqué este esquema, es que para área de negocio tenía 3 claves distintas. Una era área de negocio, la otra era unidad y la otra era ítem. Y al final se estaba refiriendo exactamente lo mismo. Al final era este catálogo. Bueno, era otro catálogo, pero era un catálogo así. Entonces, en lugar de estarte inventando claves, te apegas a una y la vas a estar usando constantemente.
Y entonces mi clave es área para toda la API, y así yo no me voy a confundir. Ese es un error que cometemos constantemente. Pensamos que las APIs no son consistentes. La consistencia en los nombres es una muy buena práctica. Cuando nosotros definimos los nombres de los parámetros, las claves de los parámetros, procuramos aplicarlas a toda la API y no cuando nos referimos a los mismos datos, colocarles una clave distinta. Ahí hay que tener mucho cuidado. Gracias. ¿Se puede usar OpenAPI con API Gateway? Sí. De hecho, así es. El API Gateway de GCP, sí, Roger. Por cierto, ya sé por qué React por lo de lambdas y closures. Bueno, ahorita hablamos de programación funcional. Entonces, yo ya tengo un esquema de áreas de negocio. Este esquema de áreas de negocio me permite definir el tipo de dato de área. Y ya no tengo que reescribir, simplemente hago referencia y lo reutilizo. Para eso sirve Components. Son elementos que yo voy a poder reutilizar dentro de mi esquema, dentro de mi estructura de OpenAPI. Entonces volvemos aquí. Ya vimos este esquema. Aquí, si ustedes se fijan, en este get hay otro esquema. Cuando yo envíe correctamente la información, para empezar, esta es la descripción, voy a regresar a un contenido. ¿Qué contenido voy a utilizar? JSON. Y este es el esquema de datos de usuario. Esquema, datos usuario. Datos usuario es un objeto que tiene las siguientes propiedades. Recuerdan ustedes JSON esquema. Y de usuario, si se fijan, estoy utilizando camel case, que es cadena de caracteres, y el ejemplo es este. Por ejemplo, esto de aquí. Nombre de usuario, cadena de caracteres, y un ejemplo, que es John Doe. Email usuario, que lo tengo aquí. Una pregunta, se me viene a la memoria los elementos compuestos de esquemas en XML. Efectivamente, Ricardo, tiene mucho que ver con eso. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es copiarle bastante los temas a los esquemas de XML. Y aquí viene algo importante. ¿Por qué estoy utilizando Camel Case en una definición de esquema? La respuesta es bastante sencilla. Al final de cuentas, yo pienso implementar esto mediante objetos. Efectivamente, Gerardo. Entonces, si ya voy a utilizar objetos, pues utilizo una sintaxis de Camel Case desde aquí. Entonces me empiezo a pegar hacia donde yo voy. No tengo que estar inventando ni cambiando nombres. Desde el principio, utilizo Camel Case, porque esto al final de cuentas puede ser un atributo de un objeto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos usuario, que es lo que va a regresar. Va a regresar su identificación, va a regresar su nombre, su correo electrónico, y fíjense, perfil de su usuario. Es un arreglo en donde yo le voy a colocar otro esquema. Esto es un esquema anidado que dice perfil usuario. Perfil usuario es otro objeto en donde tengo un perfil, por ejemplo, supervisor, y un listado de roles. Creador de cuentas, editor de actividades, por ejemplo. Y entonces, cuando yo veo los esquemas, datos usuario,
Tengo una cadena de caracteres, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Una cadena de caracteres, por ejemplo, John Doe. Una cadena, por ejemplo, johndoe@example.com. Y perfiles de usuario, si se fijan, tiene los corchetes, significa que es una lista. Y aquí, si se fijan, dice perfil de usuario, que es otro esquema que contiene todo esto. Ya me puedo ir a perfil de usuario, que es este de aquí abajo. Puedo tener esquemas anidados. Y hay algo que nos genera el stub del cliente, como en Apache Axis, que nos genera los objetos a partir del web service. Vamos a ver, Roger. Déjame ver si me da tiempo. Yo creo que voy a sacar una segunda parte de este curso, ¿eh? La verdad, hay mucho material y me voy a quedar corto sobre todo por lo del día de ayer. Mil disculpas, de verdad. Fue cierre de mes y ya saben cómo se pone. Vamos a ver, Roger, porque yo creo que me va a faltar mucho. Ahorita es desarrollo y diseño de pruebas, pero no estamos hablando nada de implementación. Entonces yo creo que va a salir otro específicamente para gestión de APIs. Solamente me voy a quedar en desarrollo, pero sí podemos hablar de gestión y estoy casi seguro de que sí podemos hacerlo con OpenAPI. Ah, por cierto, hay otro producto de la gente de Swagger que se me había olvidado comentarles de los de Smart Bear. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado de este. Cucumber. Creo que es Smart Bear. También son los dueños de Cucumber. Tienen unas herramientas muy buenas. Los mismos que tienen Swagger compraron Cucumber. Que este es un tema que también les debo. Necesito platicar con ustedes de BDD. Bueno, continuemos con este. Entonces, ya vimos que hay esquemas de diversos tipos. Test unitario sí lo tengo, ese sí lo vimos con unit test y creo que con PyTest. Déjenme ver si lo tengo por ahí. Y a ver si lo libero. Entonces, como ustedes pueden ver, puedo tener esquemas, como es el caso de datos usuario, que a su vez contienen otro esquema. Y aquí, por ejemplo, tengo otro que se llama áreas de negocio. Y áreas de negocio, pues obviamente otra vez, tiene áreas de negocio, ya no tengo que estar inventando. Y entonces mi usuario tiene un identificador, un nombre, un correo, un perfil. Bueno, y puedo tener varios perfiles. Un perfil que corresponde a su título y los roles que tiene el perfil. Si ustedes han manejado Google Cloud Platform, esto es común. Es un perfil particular que tiene varios roles. Y el usuario puede tener varios perfiles. Esto no es nuevo. De hecho, cuando veamos, y lo vamos a ver, ¿cómo se llama? GraphQL, ahí es en donde se diferencia GraphQL de las otras cosas. Cuando tenemos este tipo de relaciones de uno a muchos. Y además, áreas de negocio, en donde yo puedo tener más de un área de negocio. Puedo estar en finanzas y en operaciones,
o puede estar en bodega y operaciones, o bodega y ventas. Y entonces aumenta la complejidad. Déjenme algo más pequeño esto y vamos a continuar. Justamente generé este nuevo esquema de YAML porque el anterior estaba muy simple. Este contiene más cosas interesantes. Entonces ya tenemos nuestra respuesta 200. Y lo que voy a regresar es un objeto bastante complejo. Muy, muy complejo. En donde tengo elementos que son un esquema de tipos básicos y un arreglo con otro esquema todavía más complejo. La complejidad que pueden ustedes lograr utilizando esquemas es bastante avanzada. De hecho, y ahí es en donde vienen los temas de la implementación. Para sacar este resultado con el cliente, tuve que ligar cerca de 5 tablas dentro de la base de datos. Una en donde estaba el identificador, otra en donde tenía las unidades de negocio, otra en donde tenía el identificador de la, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre de la notificación, y otro particularmente en donde tenía ciertas relaciones que hacían que estuviera válido o no. Entonces tuve que generar un query con varios joins para poder encontrar este elemento completo. Esa es la implementación que no tiene el stop. Al final de cuentas te lo presenta. Pero ¿cómo le vas a hacer tú para echarte un clavado a la base de datos, generar correctamente los modelos y hacer los queries indicados? Eso no viene dentro del stop. Tú lo tienes que hacer. Entonces sí te trae la API, pero no te trae la implementación. Recuerden, interfaz, implementación. Lo que te está haciendo CodeGen es traerte la interfaz nada más. Tú tienes que implementarlo. Y bueno, tenemos el 401 y el 404. Vamos a ver los posts. Post tiene una petición, que es el request body. Request body es un elemento que está en componentes. Y si ustedes se fijan, yo tengo Notification ID Array y Application JSON. Yo puedo definir diversos tipos de datos. Vamos a verlo. Tengo Request Bodies. Y en Request Bodies tengo Notificación ID Array. Es un elemento JSON que contiene un arreglo y otra vez un arreglo de esquemas, datos de notificación. ¿Qué está haciendo este post? Están usuarios, diagonal notificaciones, diagonal ID usuario. Este post va a recibir notificaciones, pero no solamente una, sino un arreglo de notificaciones. ¿Y qué tienen estas notificaciones? El ID usuario, el ID de notificación y el área a la que corresponde. Y yo puedo mandar una lista de todos estos dentro del post. Word 1.0.7 usa YAML. Random Word. Interesante. YAML se está volviendo la lengua franca de los lenguajes descriptivos, ¿eh?
Si le entienden a YAML, le están avanzando bastante. Por ejemplo, YAML lo estoy utilizando, creo que les había comentado. De hecho, mañana es un día difícil. Tengo 2 cursos de 2 horas. Mañana doy un curso de Kubernetes. Y bueno, los servicios están definidos con YAML. Entonces, este post me va a recibir un arreglo de estructuras de notificación. Si ustedes se fijan, lo único que yo estoy enviando en datos de notificación es el ID de usuario y el ID de notificación y el área a la que corresponde. La notificación no la estoy mandando. Entonces, al final de cuentas, solamente traigo el ID de la persona a la que corresponde, el ID de la notificación y, ¿cómo se llama? Y no más. Y el área a la que corresponde. Paren de contar. ¿Cómo implemento ya la notificación? ¿Dónde está en la base de datos la notificación? ¿Está en Mongo? ¿Está en un blog? La notificación contiene HTML, la notificación tiene audio incrustado. Eso lo implemento yo. Lo que a la API le interesa son únicamente estos datos. ¿Qué más tenemos dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de los componentes? Headers que podemos hacer a la medida. Esto lo vamos a ver con CORS. Yo puedo tener mis propios ejemplos hechos aquí. Llamadas y también tengo, me falta, aquí lo tengo. También tenemos métodos de autenticación. Entonces tenemos componentes, esquemas, parámetros, esquemas de seguridad, cuerpos de petición, respuestas, encabezados, ejemplos, ligas y callbacks. Esto es lo que debe de contener. Random board. Ahorita lo reviso. Los headers son muy importantes. ¿Cómo funciona? Y eso lo vamos, espero que sí lo podamos ver. Déjenme ver si lo puedo desarrollar para el viernes. Para evitar el CORS, yo necesito primero enviar una petición con options. Lo que va a hacer el servidor es regresarme un encabezado en donde va a tener un token. Y ese token yo lo voy a volver a utilizar para hacer la petición y con eso rompo el CORS, la restricción de CORS. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese problema con el CORS? De que de repente está trabajando con su cliente en Angular y nomás no pueden porque el servidor les dice que no pertenece, que esa petición, bueno, que los datos no fueron enviados por ellos mismos. Puedes utilizar el htaccess. Sin embargo, le estás abriendo la puerta a todos. De hecho, esa es la solución inmediata. Abres el htaccess, pero entonces estás permitiendo justamente para lo que existe el CORS, para evitar que alguien se te meta por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí viene la parte interesante. Estos son los componentes de OpenAPI. Aquí podemos ver los contenidos de respuesta, representación de XML, representación de JSON, que no es correcto. Y vamos a ver los esquemas. Los esquemas, si ustedes se fijan, voy a hacerlo en grande, están basados en la especificación de JSON esquema. Maneja los mismos tipos de datos.
string, que incluye fechas de archivos, number, integer, boolean, array y object. Y cada uno de ellos puede manejar formatos. Si utilizan format, por ejemplo, de string, pueden utilizar un formato de fecha, fecha y hora, contraseña, en formato de bytes o binarios. Por si que, ustedes al final de cuentas van a recibir binarios como archivos. También pueden utilizar email, UID, URI, hostname, IPv4, IPv6 y algunos otros. También maneja patrones. Y entonces TT-string y lo que acabamos de comentar recibe estos patrones. Booleanos, valores nulos, arreglos mixtos, y entonces vamos a utilizar one-off, uno de los siguientes. O es una cadena de caracteres o no es un entero, y entonces utilizo one-off. Yo puedo definir el tamaño de mi arreglo, por ejemplo, o que sean únicos, que no se repitan. Un campo puede ir cifrado por definición. Sí, de hecho lo recibes como bytes. Y entonces tienes que implementar descifrar. Ahora, déjame lo pienso. Estás haciendo el cifrado. Si utilizas SSL también puede ser. Sí, sí puede ser. De hecho, además de cifrado, puedes utilizar esta cosa de base 64, que no es propiamente un cifrado. Pero sí lo puedes hacer. Para ofuscar y cifrar sí puedes hacer. Al final de cuentas, a la API no le interesa que recibe, simplemente la pasa. Tú tienes que implementar la manera en que vas a descifrar la información. Objetos, si es requerido. Yo también, por ejemplo, me voy a las propiedades y al final le digo cuáles son requeridos. No necesito colocar en cada uno si es requerido o no. Puedo generar un listado de si son requeridos o no. Read only, por ejemplo. Y entonces genero propiedades generales que cuando es un post, no, puede ir, pero pero no puedo yo, ¿cómo se llama? Escribir sobre el ID. No puedo hacer un post con el ID. Y otra vez tengo objetos anidados, como ya lo vimos, y referencias. O simplemente object, y ahí lo que caiga. Anytype, que puede ser cualquier valor. Y como ven, tenemos muchos validadores para los tipos de datos. Y esto es string. Creo que ya estaban numbers, ¿no? Aquí están los detalles. Lo tengo en los apuntes. Aquí está numbers para boolean. Aquí está el formato. Number es cualquier nombre. Number float, punto flotante, double, doble precisión, entero 32 bits, entero 34 bits. Puedo colocarle máximos o mínimos. Otra vez. Máximo y mínimo es mayor igual o menor igual. Exclusive minimum es mayor que o menor que. O múltiplos de 10, por ejemplo. Total, aquí están los formatos y los que ustedes pueden aceptar. Nuevamente, los esquemas simple y sencillamente están diciendo que se puede aceptar. ¿Cómo se implementa esta aceptación?
la tenemos que implementar nosotros. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Flask, utilizamos Marshmallow, y Marshmallow se encargaba de validar estos esquemas. Generábamos un esquema de Marshmallow basado en el modelo, que al final de cuentas eran propiedades, atributos de un objeto de Python, y era como nosotros los validábamos. ¿Qué fue lo que hizo la aplicación? A partir de Marshmallow, documentó y generó los datos. Estos de aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí en el post, vemos el esquema. A partir de las restricciones que yo le puse a Marshmallow, saco estas restricciones que yo estoy viendo aquí. Aquí sería decidir si usar JSON esquema o ese otro esquema. No, Gerardo. JSON esquema lo estás utilizando tú para la transacción, para realizar transacciones en la interfaz. JSON esquema es el que va a generar el contrato, el que te va a dar las reglas. Si ustedes se acuerdan, cuando yo hablaba de con Flask, les hablaba que yo tenía que definir unas reglas de negocio y unas reglas de tipo de dato. ¿Por qué? Porque estos apuntes de Flask son de 2018. En 2018 no existía OpenAPI. Y entonces yo tenía que inventarme un algoritmo que pudiera hacer esto. De hecho, me inventé una función. Después descubrimos Marshmallow, que Marshmallow, ustedes generan un esquema utilizando la sintaxis de Marshmallow y entonces les simplifica la vida. Y al final de cuentas, lo que hizo, ¿cómo se llama? Mi aplicación, la que están viendo ustedes aquí, la que está corriendo aquí en API, esta que ven ustedes aquí, a partir del código, documentó. Lo que estamos haciendo en este momento es ir en el sentido inverso a la aplicación de alumnos. En la aplicación de alumnos yo hice el código en Python y se extrajo la documentación de OpenAPI. Lo que hemos hecho en estos días es nosotros construimos la especificación y utilizando CodeGen, pues lo hicimos ayer. Creamos una implementación de la API, bueno, más bien un stop de la API en Python y otro en Spring. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues eso lo hace de manera automática el código tanto en Python como en Spring. Pero el contrato, el molde, la especificación está dada en OpenAPI. Entonces, no, Gerardo, yo te diría que OpenAPI y JSON esquema es lo que tú vas a utilizar cuando diseñas la API desde el principio. Cuando tú tratas de extraer información de una aplicación, entonces sí puedes utilizar cualquier cosa, pero al final de cuentas es OpenSchema, perdón, JSON esquema y OpenAPI. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, como pueden ver, tenemos muchísima información. Podemos manejar patrones como expresiones regulares. Ya viene predefinido el correo electrónico, cosas por el estilo. Nuevamente, esto se tiene que implementar. Déjenme ver, vamos a ver si todavía tengo el código aquí. Vamos a ver cómo se implementa. No, creo que lo borré. A ver, déjenme ver. A ver si están descargas. Aquí está, el Python Flask. Por cierto, el Humble Bundle, el Humble Bundle, trae la colección de libros de Python. Luego se los paso porque sí, cuesta $28 y se pueden traer 18 libros de O'Reilly, de Python. Aquí en Python Flask, vamos a extraer.
Ay, eso lo del deber. Vamos a ver cómo lo implementó. Ah, ya me acuerdo cómo lo implementó. De hecho, toda la implementación, y eso es lo bonito. System controllers. Server models. No, aquí está, déjenme ver. Python, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjenme ver el código. Ah, pues en main. Aquí está. Nosotros tenemos Connection, que era lo que les decía que yo creo que también les voy a hacer un video. Connection va a tomar la especificación de Swagger y va a hacer la implementación mágicamente. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Connection se encarga de buscar a Marshall. Es más, vamos a traer otra vez Connection. Porque está bien bonito. Aquí está .py. Entonces, ustedes van a utilizar Connection. Se definen sus funciones. Y estas funciones simple y sencillamente las van a ligar al YAML de Swagger. Lo que tengo que ver es cómo ligo las funciones. Seguramente lo hace a través de la descripción. Si ustedes recuerdan, si es este de aquí, creo que sí, déjenme ver. A ver, denme un segundo. No lo tengo aquí. Si ustedes recuerdan, yo tengo una descripción y esa parte de la descripción es el nombre de la función. Estoy casi seguro de que hace lo mismo. De que liga al método y a la descripción con el nombre de la función. Y entonces solamente defino las funciones para que se peguen. Vamos a ver el YAML. A ver si es cierto. Aquí está la ruta. Aquí está pets, aquí está get. Déjenme ver cómo lo hace, pero hace eso precisamente. Yo defino la implementación, que no es otra cosa más que una función, y se la pego a la ruta definida ahí por Swagger. Efectivamente, Roger, y es justo a lo que yo quería llegar con ustedes. Y ahí, creo que me da tiempo del siguiente capítulo. Déjenme cerrar esto. Espero que no haya estado demasiado complicado. No están muy perdidos. ¿Vamos bien? Esto es muy importante. Al final de cuentas, esta es la parte más importante del curso. Lo que vamos a hacer el jueves y el viernes va a ser una pequeña implementación utilizando una herramienta que está de moda, que es FastAPI, y vamos a trabajar con GraphQL de manera muy rápida. Esto es lo importante. Esto que vamos a ver ahorita y lo que vamos a ver en los siguientes capítulos
es por lo que estoy cobrando un poquito más caro este curso. Precisamente por lo que acabas de escribir, Roger. Porque ahora nosotros nos tenemos que volver diseñadores más que desarrolladores. Si nos enfocamos en el diseño de las APIs, lo que podemos hacer es hacer muy buenas interfaces e integraciones. Y aquí viene el siguiente capítulo. Creo que ya terminé. Sí, ya terminé con este capítulo. El capítulo 11, no, el capítulo 12 es sobre el ciclo de la vida de las APIs. Creo que este sí me va a dar tiempo de verlo. Mañana vamos a hablar de mejores prácticas. Fíjense de dónde saqué la bibliografía de esto, de dónde saqué la referencia. MuleSoft. Si ustedes se acuerdan, ustedes que son viejitos, MuleSoft era un Enterprise Service Bus. El Enterprise Service Bus, de hecho, déjenme ver si lo tengo aquí, utilizaba con SOAP. El Enterprise Service Bus nos decía, bueno, nosotros ya tenemos definidas nuestros servicios con nuestros contratos y cosas así. Aquí está. Este me gusta. Y entonces, lo que yo voy a hacer es, tengo todas mis aplicaciones que están enviando en lo que ustedes quieran. El Enterprise Service se va a encargar de traerse toda esta información de las diversas aplicaciones, que puede ser una que esté utilizando HTTP, que puede estar mandando JSON, una que es un formato viejito, que está hecho en COBOL, y que lo que nos va a tener van a ser una serie de documentos con pipes o CSVs, o cualquier otra cosa, y el Enterprise Service Bus lo que me permite es la integración de toda esta información y poder traducirla a las diversas aplicaciones que utilizan sus diversos formatos de datos. Fuertemente experimentados, sí, viejitos. En este caso, el Enterprise Service Bus hace esto que ustedes están viendo. Entonces, el paso natural en la evolución de MuleSoft, para no morirse, porque SWAP se está muriendo, puede decir, bueno, yo ya tengo todos estos conectores para conectarme con esta base de datos viejita, con todo este middleware de IBM, el middleware de Oracle, y está saliendo una nueva generación de aplicaciones que están basadas en APIs. Mi siguiente negocio, con el que está ganando muchísimo dinero, es con MuleSoft. Anypoint. Bueno, déjenme ver si puedo verlo. Aquí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya no hablo de Enterprise Service Bus, hablo de integración de APIs, que no es otra cosa más que conectarme con estas aplicaciones legadas y con este middleware particular y traducirlo todo a una API. Y entonces yo tengo una herramienta que yo ya había desarrollado anteriormente, que por cierto funciona con XML. Si ustedes se van al core de MuleSoft, van a tener una especificación en XML y van a tener ya de manera más avanzada, si pagan un licenciamiento, lo que se conoce como Anypoint Studio, en donde ustedes de manera gráfica hacen la integración. Y no solo eso, sino que además es un gestor de APIs. Esto va a ser el motivo del siguiente curso, pero no vamos a utilizar MuleSoft, sino que vamos a utilizar Camel. Vamos a utilizar Camel y vamos a utilizar, que de hecho, Roger, eso que estaba soñando, vamos a utilizar API6.
Entonces sí, ya lo tenía pensado, Roger, pero no va a ser en este curso. Les paso esta liga. Sí, no estás tan perdido. Porque es la herramienta de código abierto, que por cierto fue diseñada por unos chinos, precisamente para la gestión de APIs. Y entonces tenemos API, tenemos MuleSoft AnyPoint, tenemos API 6. Como ven, tenemos muchos gestores de APIs. Y de estos amigos de MuleSoft, les copié de manera descarada esta gráfica, que está muy buena, ¿eh? Al final de cuentas, es el ciclo de desarrollo de software. Lo colocan en 3 etapas: diseño, implementación y gestión. Y aquí es en donde se pone interesante. La etapa en donde nosotros diseñamos con estas herramientas, donde desarrollamos con OpenAPI, es la central. Diseñamos, simulamos, obtenemos retroalimentación, validamos, y con esto ya tenemos como resultado la especificación de la API. A partir de la especificación, que es la parte que nos toca, vamos a implementarla, que es construir y probar. Aquí es en donde entra, por ejemplo, el tema del Enterprise Service Bus y Camel. Al final de cuentas, nosotros tenemos que implementar, tenemos que hacer la integración con los otros sistemas que no hablan JSON o que no hablan, ¿cómo se llama? XML, y utilizan formatos particulares. O tengo que hablar directamente con el gestor de bases de datos. Al final, esto es implementación y tenemos que probarlo. Ya que lo tenemos, nosotros tenemos un servicio que ya tiene las APIs. Y aquí es en donde no vamos a llegar en este curso. Vamos a hablar un poquito de seguridad, de hecho es el siguiente capítulo, pero no demasiado. Vamos a hablar un poco de despliegue, pero monitoreo, gestión de errores y gestión en general es tema de otro curso. Y aquí es en donde tenemos API 6, API y tenemos a MuleSoft. Es lo que sigue. Si se fijan, ya no estoy hablando de Python, sino que estoy hablando ya de otro tipo de herramientas. Entonces, de desarrollar APIs con una plataforma, un lenguaje y un framework particular, ya me voy hacia una gestión completa de las APIs. Y como yo les comentaba, al final de cuentas, es como hace algunos años nosotros utilizábamos Apache o utilizamos Squid como un proxy, como proxies y cosas así. Ya no estamos hablando de documentos HTTP, ya hablamos de información que está serializada utilizando JSON y que necesitamos gestionar, que necesitamos dirigir, que necesitamos balancear la carga, que necesitamos ajustarla a un esquema de microservicios. Y es ahí en donde entra esto. ¿Cómo se integra la parte de DevOps para las APIs? Fíjate, Roger, de hecho el código te dice mucho cómo. Aquí donde dice Git Push, voy a abrirlo con Vim, con Vim. Cuando tú ves este script de Git Push, si te fijas, la referencia es de GitHub. Vas a tomar el usuario, el repositorio y la nota de release. Todo esto es para el commit. Bueno, de hecho, con esto tú vas a generar tu repositorio local. Esto significa de que ya está diseñado esto para que lo conectes directamente, inclusive con GitHub.
Aquí tienes un Dockerfile. Está tardando en abrir, a ver si no sé. Aquí está. Tienes un Dockerfile en donde dices, bueno, voy a utilizar la imagen de Python 3.6, lo sé en Alpine. Creo un directorio, me muevo él, me traigo todos los requerimientos que tengo, los instalo, copio la aplicación, expongo el puerto en el puerto 8080 y este es el comando, Swagger Server, con este se va a iniciar. Yo no tuve que hacer nada. El CodeGen ya me está colocando todas las partes básicas para empezar un ciclo de vida y sobre todo para meter esto dentro de DevOps. Tan fácil como esto, inclusive, este es mi automatizador de pruebas. De aquí me define el entorno de pruebas, los requerimientos, y voy a utilizar Nose para hacer las pruebas, y aquí yo le puedo colocar los comandos de qué quiero probar. Y no tuve otra cosa más que enviar el diseño de la API a la herramienta de generación de código, y no solamente me escribió el código, sino que me colocó, le voy a colocar no tengo la traducción de boilerplate, porque boilerplate es algo muy, muy particular, es algo que condensa, es algo que deja ahí el concentrado de algo. Lo que tenemos aquí es un boilerplate de una estructura diseñada para DevOps. Así de simple. De hecho, de eso se trata, Roger. Está bien interesante porque al final de cuentas no tienes que preocuparte por demasiado. Bueno, si ya eres un DevOps Engineer, entonces si ya empiezas aquí es cuando tú empiezas a implementar. Y entonces hablas empiezas a utilizar, por ejemplo, no sé, SonarQube, después haces tus pruebas dinámicas, análisis con OWASP, etcétera, etcétera, etcétera. Generas tus artefactos, quizá conviertes a binarios, que ya no es tan necesario, pero pues a lo mejor un punto dev o algo por el estilo. Tienes tu gestor de repositorios, nuevamente haces pruebas, y luego tienes tu herramienta como Jenkins o CircleCI, o cuál es la otra que es muy importante, Bamboo, para mandar a integración y despliegue. Pero ahí es en donde empieza desde el punto de vista del código. Desde cuando tú haces el push. Entonces, ahí es en donde nosotros estamos. ¿No me fui muy rápido? ¿Estamos bien? Sí, todo es a partir de una definición. Entonces nos volvemos diseñadores de APIs. Y se los tengo que decir, y es la realidad, y va a quedar grabado a la posteridad en YouTube. Los clientes corporativos, las aseguradoras y los bancos todavía no llegan aquí. La documentación que se hacen de las APIs todavía la siguen haciendo en Word, y todavía siguen siendo textos al estilo libre. Ustedes, y de hecho fue una de mis grandes frustraciones con un cliente, durante algún tiempo, antes de trabajar de nuevo en esta empresa, me fui con un cliente precisamente para ver cómo funcionaban el staffing que teníamos ahí. Fui como arquitecto. Y una de las primeras cosas que hice fue documentar con OpenAPI uno de sus proyectos. Fue un pleito con las gentes de QA para que me aceptaran OpenAPI, porque el documento que me estaban dando a mí era una hoja de cálculo con Excel. Y no solo eso, sino que además para las pruebas tuvimos que realizar como 5 o 6 reuniones para que entendieran cómo funcionaba.
Si hubieran tomado desde un principio la especificación con OpenAPI que yo había documentado del código, las pruebas hubieran sido prácticamente automáticas y las pudimos haber colocado en un pipeline. Y hay mucho por hacer con nuestros clientes corporativos. Ese título que se tiene que vender es uno de diseñadores de APIs, pudiera ser, arquitecto en APIs pudiera ser. Déjame pensarlo, Roger, porque a lo mejor hasta me estás dando una idea para la primera certificación de Pythonista. Esto sí vale la pena una certificación. Y no hay. Déjame pensarlo. ¿Sí hay implementaciones, Ricardo? ¿Sí hay certificaciones? Yo no me acuerdo de alguna. Creo que vi una por ahí, pero era de un curso, no una certificación. Ah, sí, sí, vale la pena. Déjenme pensarlo porque sí podría ser inclusive un buen negocio. Ya me lo puedo imaginar. Entonces, bueno, como pueden ustedes ver, pues la realidad es que hemos avanzado muchísimo en esto, ya las cosas están muy automatizadas. No es casualidad que los que desarrollaron OpenAPI también sean los dueños de Cucumber. Porque al final de cuentas, Cucumber no es otra cosa más que pruebas de aceptación. Las famosas WATs, API Addict. Ah, habrá que buscarlo. Vamos a verla, Nazario. Vamos a ver si hay certificaciones. Es más, si pueden de tarea mañana, averígüense si hay certificaciones para ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, nos quedan unos 18 minutos. Yo creo que sí pude aprovechar un poquito el tiempo. Mañana vamos a ver mejores prácticas. Va a ser, yo calculo que media hora, me voy muy rápido. Al final de cuentas va a ser leer. Una serie de cursos de todo el ciclo de vida. ¿Me lo pasas para revisarlo más serio? Es muy interesante. ¿Mm? Muy bien, ahorita la reviso. API Addicts. Entonces, bueno, pues terminamos con esto el día de hoy. Mañana vamos a hablar de mejores prácticas, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de todo esto que ya vimos en la especificación, pero que al final de cuentas es parte de una base de conocimiento que tenemos que explorar. Y es bien interesante porque al final de cuentas, justamente estaba revisando mi bibliografía y todo lo que dicen los libros de hace 3 años, ni siquiera hace 5, de hace 3 años, con lo que se debería de hacer, ya lo hacen con la especificación. Nos ahorramos un montón de tiempo y dolores de cabeza si nos apegamos a la especificación. También tienen un grupo de GitHub. Vamos a ver si. A ver. Digo, para ver que ahora sí hacer un benchmark de la competencia. No, no hay competencia. ¿Curses? ¿Maldiciones? Estos españoles son chistosísimos. Les faltó una O. No, Camel es bastante interesante, ¿eh? De hecho, cuando tú logras una integración con el Legacy y utilizas, y lo que hicieron tanto Camel como MuleSoft fue actualizarse. Y ya tienen mucho camino andado porque ya tienen los conectores para Legacy. Y entonces, en lugar de ser un Enterprise Service Bus, es un integrador para APIs. Sí, está muy interesante eso, Roger. No, y no eres el único. Muchos de mis clientes están así. Entonces, pasar a APIs y a la nube es algo que está generando muchísimo dinero. Ah, está interesante, qué bonito. Ah, miren. Governance Definition, Security Strategies. Creo que nosotros empezamos al revés porque empezamos como desarrolladores y aquí viene como diseñadores y sobre todo el tema de gobierno. Sí, está interesante.
Digamos que nosotros estamos entre API Definition y API Testing y API Strategies. Security yo creo que va a ser para después. Entonces, bueno, si quieren los dejamos aquí y nos vemos el día de mañana. Les agradezco mucho. Yo espero terminar así como que rayando caballo, pero sí terminamos a tiempo. Metálico cayó. Ah, ¿qué pasó? ¿El ganador qué fue? Ah, JavaScript es el ganador de este año, ya no Python. Sí, miren. Ah, pero bueno, HTML lo consideran un lenguaje. Bueno, pues sí, ok. Ok, bueno, ahorita vemos la infografía del estado de. Esta es la que nos pasó Gerardo. Sobre el estado del ecosistema desarrollador de 2021. Sí, Python está en cuarto. Pero bueno, estamos hablando de SQL, HTML y JavaScript, que ninguno de esos tres son lenguajes. No, perdón, eso fue troleo. Sí, JavaScript está muy fuerte. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Dejen termino de tener la grabación. ¿Ya pasaron lista? Ah, jQuery, guácatelas. Ahí sí, qué horror con jQuery. Ese sí está horrible. Váyanse por un framework y utilicen TypeScript. Ok, vamos a ver, perfecto. Bueno, espero que no vaya muy rápido. Clinia, me preocupa mucho contigo. Si estás entendiendo, son conceptos pues complejos, acelerados, y si te estás reintegrando, a lo mejor se pueden atorar. ¿Vamos bien? Bueno, luego me respondes. Si tienen dudas, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿ok? Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Pásenla bien y hasta luego.